Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches a todos, sean bienvenidos. En esta ocasión nos toca a Imelda y a mí. Bienvenida, buenas noches. Imelda, ¿ya te conectaste? Sí, aquí estamos. Buenas noches. Ya hicimos el instante santo, ya nada más empiezo con la lectura y nos vamos apoyando. Le comento, dice, el capítulo es el 4, enseñanzas y curación. Número 1, dice, lo que el Espíritu ha ocultado sigue siendo para ti, sigue siendo parte de ti, perdón. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará a solo lo que es amoroso y cierto. Es lo que te va a enseñar, lo cierto nada más. La verdad está más allá de la capacidad para destruir, aceptarla. En cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios, porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo. La voz que habla en favor de la creación, nada que no sea bueno fue criado jamás. Por lo tanto, no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino, porque la filiación está unida en presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno. El ego se desvanece y queda deshecho. Sí, no veía bien con los otros lentes. Ahora sí, dice que unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. O sea, unirse a la expiación. Sin embargo, en el punto adelante, leí que dice la expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Y el hecho de compartir es, pues, según aquí, debe entender exclusivamente como el acto de compartir, la expiación. Sin embargo, yo ahora entiendo un poquito más amplio como es el de investigar, el de poner atención a lo que sucede, no solamente compartir, porque para compartir necesito primero poner atención a lo que sucede, entenderlo y de esa forma poderlo ya compartir. Y al compartirlo, pues estoy poniendo en práctica lo que es la expiación y de esa forma comprendo más y comparto. Por eso es que unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. También dice que el Espíritu Santo te apoyará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará no solo lo que es amoroso, que solo lo que es amoroso es cierto. O sea, realmente de alguna forma se está repitiendo porque realmente lo que es amoroso pues es cierto. Y dice, la verdad está más allá de la capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a mi alcance. Me pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto a Él. O sea, la verdad, habla aquí de la verdad, y la verdad, bueno, de acuerdo a la que investigué, la verdad es aquella que está en consonancia con la naturaleza exacta de las cosas. La verdad es la que satisface la razón, la que adhiere voluntades y dice y arrastra conciencia. Esa es la verdad. Y aquí dice que esta verdad me pertenece, porque al ser yo una extensión de Dios, se crió junto con Él. Es mía porque forma parte de mí, tal como todos nosotros formamos parte de Dios, porque Él nos creó a todos. Y nada que sea bueno puede perder. O sea, todo lo bueno no se pierde, lo que es la verdad. Pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación, no de la generación, sino aquí estamos hablando de la creación, que es diferente a generar, porque ya generar ya es, como decían, es fabricar.
Dice, nada que no sea bueno fue criado jamás, por lo tanto, no puede ser protegido. O sea, queda desprotegido eso que no sea bueno. Dice, la expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. Y el reino, entiendo que la expiación garantiza la seguridad del reino. El reino lo afilio, lo ligo al, a la mente correcta, a la mente recta, a la que es, a esa la afilio yo a la seguridad del reino. Y la unión de la afiliación lo protege. El hecho de compartir, al hacer la compartición, al compartir, estoy de alguna forma reforzando esa verdad que es, y al compartirla, tanto la afianzo en mí, como trato de que los que me escuchan también la entiendan, y de alguna forma también la afiancen cuando todos la compartamos y la comprendamos. Ya más adelante dice, pues eso ya dice, el ego no puede prevalecer contra el reino, porque la afiliación está unida, porque nosotros estamos unidos, ahorita, por ejemplo, estamos como una familia, que estamos compartiendo por Zoom, en presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno. El ego se desvanece y queda deshecho. Ya no existe. Bueno, de hecho no existe, de hecho no existe. Sin embargo, hay momentos en que se manifiesta de acuerdo a mi forma de pensar, pero cuando se comparte y cuando se explica, se entiende la expiación, pues va desapareciendo lo que se cree que apareció, que es el ego, que a fin de cuentas, pues desaparece. Esto es el punto número 1. Si alguien tiene algo que compartir o algo que agregar. Sí, sí, Miguel. Mira, a mí me gustó esta parte donde dice, lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Y lo que el miedo ocultó fue el amor. Entonces, después me dice, unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Y ya te lo afirma aquí. Ya te afirma que fue el amor lo que el miedo te ocultó. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no está perdido el amor, solamente está oculto. Y que lo que tenemos que hacer es nada más hacer a un lado al miedo para que ese amor pueda surgir nuevamente, ¿no? No porque esté perdido, sino porque está oculto solamente. Bueno, esa es la parte nada más que yo quisiera resaltar. Sí, ahora. ¿Alguien más? Pasamos al segundo punto. Sí. Dice, lo que el ego forja, se lo guarda para sí. Por ende, carece de fuerza, porque se lo guarda. Su existencia no se puede compartir. No muere, simplemente nunca nació, o sea, no existió. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación de una vida que ya se ha tenido desde que se creó, Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerse verdaderamente libres, dice. Dice, has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. No se pueden expandir, se achican. Mas una vez que las concibiste, no supiste cómo erradicarlas por haberlas concebido, cree a darle a la existencia. Tú no puedes
cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Es lo que les dije en un principio, que hay que hacer primero la expiación hacia mí. Aunque aquí adelante dice, remedio este que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Esto es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la filiación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Este es el punto número 2. De una vez, si alguien quiere compartir o vemos qué explicamos. A ver, dice, el ego no puede, dice, el ego que se forja lo guarda para sí, por ende carece de fuerza, no se puede compartir. Su existencia no se puede compartir, no muere, simplemente nunca nació. Dice, el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Lo que decía es, aquí hay una frase que recuerdo que dice, todo lo que existe es únicamente una forma de algo que aún no existe. O sea, lo que estamos ahorita, lo que estoy viendo, lo que soy, lo que siento, lo que percibo, lo que perciben las percepciones, es algo que aún no existe. Y todo lo que existió anteriormente pasó a ser lo que soy. O sea, simplemente es una transformación que cambia. Dicen la tierra a la tierra y el espíritu al espíritu. Por eso es una transformación. Aquí dice, el nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ya ha nacido ya, o sea, que ya ha existido, que a lo mejor existió con otra forma, con otro pensamiento, con otro cuerpo, con otra materia, es diferente, pero ya ha existido. Lo que es la vida es la que ha existido. Lo que a fin de cuentas va a la tierra es la materia. Dice, aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana. O sea, eso es siempre que empiece a razonar, que empiece a entender. Cuando yo empiezo a entender, la palabra misma lo dice, entender es como cuando uno tiende la ropa para que se seque, es entender, extenderla. Así viene siendo el entendimiento. Cuando yo ya entendí, entonces esta parte superior va a ir sanando, pero es devolverla a la parte superior, devolviéndola de este modo a la mente indivisa de la creación, a la mente del ser, del creador. Dice, yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. O sea, en teoría eso es lo que expresa el Cristo. O sea, que ha venido a sentar las bases para que mis propios pensamientos puedan ser verdaderamente libres, porque a la fecha pues no lo son, porque sigo obedeciendo a los instintos, a los falsos testimonios, a las ideas que me gobiernan, pero que no pongo atención a cosas verdaderas. Y se ha cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir. O sea, no se pueden compartir porque no existen de alguna forma, de forma real. Por eso dice, son demasiado endebles como para poder expandirse. No se pueden expandir. En el momento en que yo expanda alguna idea, que sea buena, que sea verdadera, la misma razón de la idea, la misma raíz y la misma utilidad de esta idea hará que ésta se pueda expandir al compartirla. Y al compartirla se expande hacia el exterior y también se expande hacia mi interior, porque al expandirse hacia mi interior, se expande en conocimiento, en entendimiento más que en otra cosa. Más una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas, si es que es falsa. Tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por mi cuenta. Aquí es donde dice, no desaparecerán de mi mente sin la expiación. Yo debo hacer la expiación, o sea, hacer una retrospectiva de mi pensamiento, de mi actuar, de mi proceder, para hacer la expiación. Aunque más adelante dice, remedio este que no es obra mía, dice, la expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Yo digo aquí es cuando se hace la retrospectiva para mí,
Cuando ya la entendí, entonces ya puedo hacer el acto de compartir. Antes de que yo no la entienda, no la puedo compartir. Y el hecho de compartirla la refuerza. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la afiliación es una, y no puedes estar limitado al ser que el ego ve. O sea, aquí volvemos al que el todo es uno, toda la afiliación es una, y si yo soy parte de la afiliación y el todo es uno, pues ahí es donde, pues, ahí es el principio. Esto es lo que entiendo del punto número 2. Adelante. A mí me gustaría, si nos pudieran apoyar en esta parte, porque entiendo yo en esta parte en donde dice que permítanme, por favor. Dice, has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaba leyendo eso, Román, me quedé yo pensando en este mundo de la forma, hemos compartido odios, resentimientos, pero esa es la parte en la que yo estoy un poco confundida, ¿no? Porque si no se pueden compartir, porque eso no existe, no es, ¿cómo sí sería? ¿No? ¿Cómo sí sería? Porque aquí es esta la parte en que sí me llama un poco la atención, ¿no? Sí, mira, me voy a regresar un poquito. Sí, dice, lo que el ego forja no se guarda para sí, por ende carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir. Todo lo que viene del ego y todo lo que viene de la forma, todo lo que viene con la percepción no se puede compartir. No se puede compartir porque no existe, es ilusorio. Y dice, no muere, simplemente nunca nació, porque te está aclarando que ni siquiera existe. O sea, todo lo que nosotros vemos aquí físicamente no existe, no puede haber existido, no nació. Hay una lección, no recuerdo cuál es, que dice, tú crees que tu nacimiento, cuando naciste, empezó la vida. Dice, tú tienes que entender que con la muerte no se acaba la vida. Dice, más bien, la vida te muestra que siempre hubo vida. Siempre la hubo. La muerte no existe. No recuerdo cómo dice esa lección, pero esa me hizo que me quedara muy claro que nada existe. Y que yo antes de que tomara esta forma, ya existía, pero no en otro cuerpo, no en otra forma, sino yo existía como espíritu. Recuerda que dice que antes de nosotros ya éramos con el espíritu. Entonces no necesitamos tener un cuerpo ni necesitamos sentirnos divididos, ya existíamos. Y dice, todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverla a la parte superior de tu mente, la parte que no es sana. O sea, que en la medida que tú empieces a ser el tomador de decisiones y tomar decisiones con el Espíritu Santo, le estarás devolviendo la parte de tu mente errónea, se la estarás regresando al Espíritu Santo. Dice, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Y recuerda que dice que nuestro mundo es un mundo de ideas, de pensamientos, y dice que ahora él sentó las bases para que nosotros pudiéramos pensar libremente, no con el ego. Dice, has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles para poder expandirse. Y esas ideas son todo lo que hemos pensado de nosotros, todo. Esa idea de que
es que soy como soy ahorita, porque cuando yo era niña, me pegaban. Cuando yo era niña, no me dieron el amor necesario. Ahora he buscado en relaciones especiales lo que me faltó cuando yo era pequeña, o no sé, a veces tendemos a decirle, apenas nos pasó una situación muy fuerte de una pareja que se dijo muchas cosas enfrente de nosotros, ¿no? Y a veces pensamos que la mujer es lo que es gracias a lo que el hombre hizo de ella, o que el hombre es lo que es gracias a lo que la mujer hizo de ella, ¿no? Gracias a que lo engañó, a que, a ciertas cosas, ¿no? Y no nada más en la pareja, también te decía yo, como los hijos, ¿no? A veces decimos como hijos, soy lo que mi madre no me dio, o soy lo que mis abuelos formaron de mi madre, y mi madre está así porque mis abuelos fueron así. Esas son las ideas que dice, has cargado con un, como dice, has cargado con un fardo de ideas que no se pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Lo que se expande solamente es del espíritu. Y todo lo que viene del ego no se puede expandir. Por eso dicen, no se puede expandir. Y no lo puedes poner a todos. Vamos a poner un ejemplo de una niña que violaron. Si fuera real, y dice, se pudiera expandir, todos los niños que fueron abusados sexualmente, todos serían iguales. Y recuerda, si tú ves a un niño que fue abusado, uno es violador, otro tal vez se volvió monja, uno sacerdote, otro dijo, yo voy a ayudar a todas las personas que vivieron lo mismo que yo lo voy a compartir. Otros dijeron, a mí no me gustaría que mis hijos o alguien más viviera lo mismo que yo viví, yo jamás lo haría. O sea, ¿te das cuenta que todos tienen diferentes ideas? Entonces, no se pueden compartir, esas cosas no se comparten. Y nosotros creemos que se comparten porque están en la misma mente, pero es la mente del ego y esa no es nuestra. La única mente que es nuestra es la del Espíritu Santo. Por eso aquí me dice que no se puede expandir. Y después me dice, más una vez que las concibiste, no supiste cómo erradicarlas. Y nosotros no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces decimos, Espíritu Santo, ayúdame a tomar una elección adecuada. ¿Y cómo pensaría Dios? ¿Qué elegiría el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo te diría, no elegiría nada porque esto ni siquiera es real. No es real. O sea, la decisión que tomes está bien porque no es real. De todos modos, en el momento que te equivoques, el Espíritu Santo te va a redireccionar como el Google. Te equivocas y ya te vas pasando una calle y te dice, gira nuevamente a la derecha y retórnate, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ya la regaste. Dice, no hay problema. Recuerda que solamente es un error, no un pecado. Voltea y sigue, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y por eso me dice, tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta, no por mi cuenta. Por eso te decía, el Espíritu Santo funciona como el Google. Él es el que me direcciona. Yo sola no. Porque yo sola estoy aquí gracias a mis lindos y brillantes pensamientos de separación. Entonces ahora tengo que ocuparlos, los del Espíritu Santo, no los de separación. Y bueno, creo que ahí estaría mi explicación, lo que yo creo. No sé si alguien más quiera decir algo. Gracias, Aure. Seguimos con la lectura. Sí. Dice, empezamos con el número 3. Dice, cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la filiación abriga es patrimonio de todas sus partes. Del todo es uno. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo y así es como tú creas también. El ego puede mantenerme exiliado del reino, pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Las ideas del espíritu
no abandonan la mente que las piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición del ego. Es imposible compartir pensamientos que se componen entre sí. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva para mí. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Todos los demás pensamientos, todos los demás permanecerán conmigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, haciendo que sean también dignos de ser compartidos. Hasta entonces, cuando se hayan purificado lo suficiente, Él me permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. Esto estuvo interesante. Más la parte baja del punto 3. Bueno, según yo. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la reflexión abriga es patrimonio de todas sus partes. O sea, todos. Por eso es lo importante tener pensamientos amorosos, porque eso hace que se compartan en toda la afiliación, en todos. O sea, aquí, bueno, aquí es los presentes que tenemos, los que estamos compartiendo entre nosotros. Sin embargo, los pensamientos que se generen en cualquier otro momento, no solamente en este momento, forman parte de la humanidad completa. O sea, forman parte del desarrollo, diríamos, espiritual de toda la humanidad. Por eso es lo bueno, es tener siempre pensamientos amorosos en cualquier momento. Y se pueden compartir porque son amorosos. Dice, Dios crea compartiendo y así es como nosotros creamos también. O sea, compartiendo, porque si Dios creara sin compartir, pues entonces como que no crearía. Por eso es que Dios crea compartiendo y así es como yo debo también compartir, ya que soy hecho a imagen y semejanza. Por eso es que puedo compartir esa creación. Dice, el ego puede mantener exiliado al reino, pero en el reino en sí, el ego no tiene ningún poder. Ahí no. O sea, y el ego lo mantiene exiliado porque él en todo momento trata de salir adelante, siempre trata de estar presente en todas las ideas. Y si yo no me doy cuenta que es una idea del ego, entonces voy a hacer presente esa idea y entonces eh, no voy a avanzar en mi desarrollo. Pues dice, las ideas del espíritu no abandonan la mente porque las piensas ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Esas, porque son verdades. Cuando son verdades, la verdad no es contradictoria, la verdad es la verdad en sí misma. Dice, las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles. Y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. No son verdaderos. Dice, aquí lo bonito es lo que sigue. Dice, es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. O sea, esos no se pueden compartir. Aquí es un poquito a lo que decía Imelda de los pensamientos. Dice, es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí, porque no son verdaderos. Los que son verdaderos son los que se pueden compartir, porque es la verdad. Aun cuando uno los platique, uno los diga, estos pensamientos, pues en teoría se están compartiendo, porque se están compartiendo, se están diciendo. Sin embargo, no se pueden compartir porque no se están expandiendo. O sea, no se expanden tanto hacia el exterior ni al interior. Al contrario, se mantienen simplemente. Solo puedes compartir los pensamientos que proceden de Dios, los cuales Él conserva conmigo. Él conserva para mí. El reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Lo que decía, los pensamientos mentales del reino de los cielos que se habla en la Biblia. El reino de los cielos es el que está en la mente, en la parte superior del cuerpo.
El reino de los cielos se compone de pensamientos de esta clase. Todos los demás pensamientos, todos los demás permanecerán conmigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino. O sea, mientras yo no lo entienda, esos pensamientos van a estar en mí. Cuando yo entienda esos pensamientos, de esta forma, dice, todos los demás permanecerán conmigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado. O sea, el Espíritu Santo, que es el Cristo, cuando ya se hayan reinterpretado, cuando yo ya los se hayan extendido, cuando se hayan compartido, entonces saldrán a la luz del reino. Por eso dice la luz, haciendo que sean también dignos de ser compartidos, porque no puedo compartir algo que no es digno, o sea, compartir algo indigno, pues no es correcto, es compartir algo digno para que sea provechoso para el escucha y para mí también, porque yo al estar compartiéndolo, lo estoy decretando en mí también, y se va a hacer en mí ese decreto que yo comparta que sea falso. Por eso es correcto compartir cosas buenas o en su caso, guardar silencio. Si no se tiene la comprensión, mejor me quedo callado y espero a que el Espíritu Santo los reinterprete estos pensamientos y entonces cuando se hayan reinterpretado, yo ya los puedo compartir y entonces de esa forma se irán extendiendo, se irán expandiendo. Cuando se hayan purificado lo suficiente en ese momento, dice, Él me permitirá compartirlos. La decisión de compartirlos es lo que los purifica. O sea, ya los entendí, ya los comprendí y entonces al expandirlos, al compartirlos, estoy, de esa forma dice, se están purificando y al ser purificado, yo considero que se están afianzando en mi mente al ser purificados. Eso es lo que contiendo del número 3. En ese número, en esa parte dice, cuando se hallan, dice, todos los demás, permítanme, Todos los demás permanecerán conmigo hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado. ok, ahí en esa parte, precisamente, esa reinterpretación es cuando yo vea desde el punto amoroso, ¿no? Con el amor, cualquier situación. Entonces, esa es la Entonces, comprensión. exacto, ya no va a haber problema, ya no va a haber esa batalla de ego en mí, ¿no? Esa batalla de ego, porque cuando yo veo las cosas, las situaciones, sin esa parte de no existen, no son parte de lo amoroso, no son parte de la verdad, entonces pues no existen, ¿no? Que era más o menos lo que ahorita me estaba explicando Aure, ¿no? Que pues no los puedo extender porque no forman parte de la verdad. Entonces, es como cuando tienes una lectura y empiezas a desechar esa paja de la lectura y a tomar lo que es la esencia, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a tomar lo que realmente es estar en unión en la filiación y lo que no pertenece a esa parte de la filiación que es la verdad, ¿no? A través del amor, que ya lo habías comentado aquí arriba, lo había comentado Aure, ¿no? Que decía en el punto número 1, lo que el miedo ha ocultado, pues es el amor, ¿sí? Y cuando yo veo todo con una percepción errónea, lo estoy viendo con miedo, no lo estoy viendo con amor. Entonces, por eso es que aquí dice, ¿sí? Dice, todos los demás permanecerán contigo, dice, hasta que el Espíritu Santo los haya reinterpretado a la luz del reino, ¿sí? Entonces, hasta que el Espíritu Santo me apoye para esa reinterpretación, porque ya también habíamos visto que yo solita no puedo, ¿sí?
Así es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ves que me comentabas hace rato que tenías, o sea, pensamientos y que siguen y siguen, y dices, ¿cómo los están? Es como, por ejemplo, si yo digo, mi trabajo, por ejemplo, el que era mi patrón, me decía, quédate, a la hora que yo salía eran a las 7, y al 5 para 7 me decía, quiero que me des esto y esto y esto y esto más, y lo quiero para ahorita. Y yo, chin, ¿por qué no me lo pidió antes? Y entonces llegaban las 7, las 8, las 9 y ya que se iba, digo, ya avancé, ya tengo lo que me pidió. Me lo das mañana, hoy no, hoy ya no. Y entonces digo, ¿para qué me lo pidió si me lo quiere para mañana? Y entonces surge un como odio, un rencor, porque al otro día tampoco me lo pidió. Y así, y eso es continuo. Ese tipo de pensamientos, por ejemplo, se van guardando en mí y yo, o sea, yo los voy guardando y eso va creciendo de forma negativa en mí. Ahora, al yo compartir esto, no me va a servir de nada. O sea, no va a servir de nada que yo comparta yo esos odios, esos rencores que en su momento hubo. Entonces, la forma de irlo sacando es precisamente cuando se hayan reinterpretado. Cuando yo entienda que esos no me sirven para nada, que al contrario, esos pensamientos me afectan en mi salud, me estancan en mis pensamientos, no crezco y entonces la otra persona vive su vida normal y yo sigo aferrándome a pensamientos del pasado. Entonces, esos pensamientos que yo tuve, ¿para qué los comparto? Para reafianzar esos malos pensamientos, pues entonces no me va a servir eso, no me sirve de nada. Entonces, hasta que yo comprenda que eso me está hiriendo, me está atrasando, me está deteniendo de mi desarrollo, entonces ya o sea, ya lo comprendí y entonces voy a poder avanzar. Eso es cuando dice, cuando el Espíritu Santo lo está reinterpretando en mí, lo está reinterpretando esos pensamientos y entonces va a decir, adelante, adelante y entonces me va a dar elementos de comprensión que eso no me sirve y que necesito avanzar con otras cosas muy diferentes que sí me sean útiles. Eso es bueno, para mí esa es la forma de que el Espíritu Santo me está reinterpretando esos pensamientos falsos y yo siga yo adelante. ¿Para qué dice? Para que ya haya luz en el reino, para que haya luz en mi mente, en mis pensamientos y entonces yo pueda, pues, avanzar. Gracias. ¿Alguien más que guste opinar, por favor? Sí, Melda, mira, yo lo veo como, a ver, donde dice, es imposible compartir pensamientos que se oponen entre sí. Y arriba dice, las ideas del ego, en cambio, pueden entrar en conflicto porque ocurren en diferentes niveles y también porque incluyen pensamientos que incluso en el mismo nivel están en franca oposición. ¿Recuerdas todo lo que decíamos de los pensamientos, ¿no? Del ego, que esos no se pueden compartir. Y a veces creemos que los pensamientos amorosos son los que se comparten, pero nosotros no entendemos que son los pensamientos amorosos. Entonces, hay un libro, el del esclavo, que dice, tienes que entender que el amor es diferente para cada persona. Al igual que la felicidad. Dice, la mujer que tiene un amante, anhela con todas sus fuerzas que el amante deje a la esposa y se quede con ella, ¿no? Y dice, hay la madre, bueno, la mujer que no puede tener hijos, la felicidad sería poder tener un hijo. Por ejemplo, la mamá que tiene una hija rebelde, su felicidad sería que obedezca, ¿no? O sea, para cada uno es diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamientos amorosos, no lo entendemos. Y te acuerdas que en 2 o 3 clases pasadas hablábamos de la percepción verdadera, que dice que te acerca empiezas a ver a las personas diferente, con amor. Entonces, a esos pensamientos son a los que se refiere. A empezar a ver a todos con amor. Tal vez todavía estamos en el mundo y todavía podemos ver diferencias y podemos ver cuerpos, pero empezamos a tener una percepción verdadera. Y hay un ejemplo que Daniel siempre nos pone en el grupo,
siempre nos dice, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a verlo de esta forma. Dice, un pensamiento verdadero. ¿Quién quiere ser feliz? Y todos alzan la mano, ¿no? Yo. ¿Quién quiere estar en paz? Yo. ¿Quién quiere, no sé, tener tranquilidad? Yo. Y dice, entonces nos damos cuenta que todos tenemos un pensamiento en común y que es el que podemos compartir. Entonces, cuando tú ves a tu hermano, como más adelante me parece que dice, cuando tu hermano te diga que quiere estar en paz, créele nada más que hay un pequeño detalle, que no es lo único que quiere, ¿no? Porque quiere estar en paz, quiere tener felicidad, quiere estar con Dios, quiere recordar quién es, pero a la vez quiere ser madre, quiere ser padre, quiere ser estudiante, quiere ser hijo, quiere tener la razón, ¿no? Esos son los conflictos o los pensamientos que nos conflictúan lo que realmente queremos. Pero me está hablando de pensamientos verdaderos, que no son los del ego, y que sí tenemos pensamientos verdaderos que podemos compartir con el Espíritu Santo, y es cuando nuestra percepción se empieza a acercar a la verdadera. Eso sería todo. Muy bien. ¿Alguien más? Continuamos con el siguiente punto. Sale ahora, dice, el número 4 dice, yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla para así tú mismo poder oírla. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es plenitud de su Hijo. Nada puede hacerme daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrece también la otra mejilla. Ese es el punto 4. Vuelvo. Si oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. O sea, es la voz del Espíritu Santo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartir para sí mismo poder oírla. Cuando yo tengo una idea, es como si estuviera yo escuchando esa voz. Pero esa idea, si yo no la saco, si yo no la expreso, esa idea va a desaparecer. Está en un momento y pasan a lo mejor unos minutos, un tiempo y desaparece. Esa idea después dije, ¿qué? ¿Cuál era la idea? Y se me olvidó. Entonces, por eso dice, era imposible que pudiera espiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que he decidido compartirla para sí mismo poder oírla. Cuando yo comparto esta idea, este pensamiento que tuve, entonces yo mismo lo estoy oyendo, yo mismo lo estoy afianzando para que yo comprenda. Y cuando yo lo comparto, entonces ya no lo olvido tan fácil, porque al hecho de haberlo compartido es que ya se ha generado más y ya yo la entiendo. Por eso dice, escuchar una sola voz implica que he decidido compartirla para sí mismo poder oírla. De esa forma yo la escucho, yo la oigo, yo la comprendo, si no se me va a olvidar. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las mentes creadas por Dios, porque la plenitud de Dios es la plenitud de su Hijo. No sé qué más compartir de aquí. La mente que estaba en mí todavía se siente irresistiblemente atraída hacia todas las demás mentes creadas. Dice, no, nada puede hacerme daño y no debo mostrar a tu hermano nada que no sea la plenitud. O sea, si no es plenitud, si no es bueno, pues tratar de no compartirlo. Dice, muéstrale que él no puede hacerte daño. Eso es cuando alguien
no sé, me cae gordo, yo le caigo gordo, y dice, pues cualquier cosa que uno exprese, pues va a ofender o va a buscar formas de que yo según ofendí. Y entonces por eso se muestra de que él no puede hacerme daño y que no le guarda rencor. Dice, pues de lo contrario, me estaría guardando rencor a mí mismo. Por eso ahí es donde entra el perdón. El perdón, si es, bueno, es el perdón, pero de alguna forma el perdón hacia mí mismo, el no haber guardado silencio o al no haber compartido la idea como debiera de haber sido el compartimiento. Entonces, por eso hay que mostrarle que no puede hacerme daño y que no le guardo rencor. Eso, pues de lo contrario, estaría guardando rencor a mí mismo. Ese es el significado de ofrecer también la otra mejilla que está en la Biblia. Eso es lo que el punto número 4. En este punto, bueno, a mí me gustó mucho este punto porque creo que explica muy bien el por qué no puedo compartir aquello que es parte del ego, ¿no? Me ayudó personalmente a comprender que cuando yo le muestro rencor, resentimiento o me siento dañada, atacada por alguien o por algo, por alguna situación, la única que se está atacando o haciéndose sentir rencorosa, resentida, pues soy yo, ¿no? No hay nadie más que lo esté sintiendo, ¿sí? Y eso, pues de alguna manera, no lo puedo compartir, como ya comentaba Aure, ¿no? Y eso es parte del ofrecer la otra mejilla, el de poner la otra mejilla que hace algún tiempo a mí me había llegado como ese discernimiento, ¿no? En donde me di cuenta que era no hacer caso a los ataques, ¿sí? Poner la otra mejilla, era no hacer caso a esos ataques, pero no solamente no hacer caso, sino pues no verlo con esa intención, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cuál es la situación de las otras personas o por qué yo pedí eso, ¿no? De qué manera yo lo pedí. Por ejemplo, un asalto, ¿no? O un robo, que me han hecho un robo, ¿sí? ¿De qué manera yo pedí eso? Igual y no lo pedí, igual y era simplemente que yo tenía que pasar por esa situación para, pues, para renovar aquello que robaron, ¿no? Dicen que el robo no existe porque nadie te roba nada, ¿no? De la misma manera en que nadie te hace nada, ¿no? Y si ahorita estoy viendo que eso forma parte también del ego, ¿no? De algo que no ha nacido, de algo que no se ha dado, ¿no? Y entonces, pues a mí esta parte me gustó mucho y ver de esa manera las situaciones, las cosas, aprender a mirar sin el ataque a los demás, aprender a ver que a veces no lo sé por qué, pero pasan y no me interesa averiguar el por qué, ¿no? Más bien me interesa aprender a amar la situación que está pasando, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Omar, Auri, No, Juanito. todo está muy claro, todo está muy, muy bien explicadito y muy esclarecedor además. Gracias. Sí, entonces pasamos al... Yo sí. A ver.
Mira, cuando dice, nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Dice, muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario te estarías guardando rencor a ti mismo. Cuando me dice que me guardo rencor a mí mismo, porque dice que no hay otro, el único que existe soy yo. Dice, ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Y cuando, bueno, yo lo pongo como un ejemplo. Cuando, no me acuerdo también en qué lección habla de la enfermedad. Y dice que cuando tú enfermas, es cuando le muestras a tu hermano lo que te ha hecho, el daño que te ha hecho. Y casi siempre nosotros nos enfermamos porque creemos que alguien nos lastimó, alguien nos hizo algo, y nuestra intención es hacerle pagar. ¿Ves? Y me parece que hay una parte donde dice, ve hermano, por tu culpa muero. Cuando nosotros estamos sufriendo y dolidos, es lo que queremos hacer, que el otro se sienta culpable. Pero recuerda que dice que todo lo que doy, me lo doy a mí mismo. Entonces, cuando quiero que otro se sienta culpable, simplemente me estoy culpando a mí misma. Entonces, yo después de que empecé el curso, soy muy dada a ser víctima, ¿no? Me gusta mucho ser la víctima. Entonces, después de eso, pues ya o no encuentro la forma de volver a ser víctima, ¿no? Porque digo, yo quiero ser víctima, pero inmediatamente me doy cuenta, digo, no, porque ya estoy queriendo lastimar a alguien. Ya estoy queriéndole mostrar a alguien que me está lastimando, entonces ya. Entonces, esa parte sí está muy entendible, pero muy difícil de practicar, ¿no? Para mí. Entonces, sería lo que tendría que compartir. Está difícil, pero pues paso a pasito. Así es. Paso a pasito. Y no solamente tú, yo creo que, bueno, es la empatía, pues. Continuamos con el punto número 6. Dice, no, perdón, con el 5, perdón. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. El ejemplo es arrasa. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, la cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque en mi nombre es el nombre del Hijo de Dios. Lo que aprendí te lo doy libremente, y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Esto está interesante en el sentido, volvemos desde el principio. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. O sea, no puedo decir que hagan ciertas cosas cuando yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, les digo, puedes decir a los hijos, no tomen, y yo cuando me ven, pues estoy tomando. O sea, pues no, entonces eso es una contradicción. O sea, de la forma de hacerlo, es el ejemplo de que lo hagan. Aunque yo les diga que no, pues lo van a hacer. Entonces el ejemplo es hacerlo, precisamente no hacerlo, perdón, no hacerlo y enseñarles de esa forma. Enseñar debe ser curativo, ya que consiste en compartir ideas y en reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. O sea, eso es interesante, ya que es lo mismo de compartirla. Y al compartir, pues estamos reforzando lo que habíamos dicho antes. Aunque aquí adelante dice, no puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, lo cual surgió en mí precisamente por haberlo aprendido. Si no lo he aprendido, pues no lo puedo enseñar. Y dice, te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Es como la lectura, o sea, estoy leyendo ahorita esto, lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo, pero es un autor,
Y es el autor lo que dijo, y el autor siempre va hablando y va explicando desde el punto de vista del autor, lo va haciendo. Cuando yo lo comprendo, cuando yo lo digo con mis propias palabras, esto mismo, entonces estoy haciendo mío esa lectura. Cuando no lo hago mío, simplemente estoy compartiendo algo que no es mío. Y estoy, como dicen, es un as ilustrado, nada más. Pero no es mía la lectura, porque sigue siendo del autor. El autor sigue siendo el que expresa esas palabras. Pero cuando yo entiendo esas palabras que estoy leyendo y las trato de explicar de una forma diferente, para que yo entienda y para hacer que entiendan los demás, estoy haciendo mía esa lectura, porque yo estoy comprendiéndola y estoy interpretándola con diferente vocabulario. Y ya lo expreso de esa forma y hago esa lectura, la hago mía. Por eso te exhorto a que enseñes lo que has aprendido, porque al hacerlo podrás contar con ello. Haz que sea algo con lo que puedes contar en mi nombre, porque mi nombre es el nombre del Hijo de Dios, es el ser. Lo que aprendí, te lo doy libremente. O sea, lo que aprendí, lo doy. Si no lo aprendo, no lo doy. O sea, no puedo dar algo que no tengo. O sea, para poderlo dar, debe de ser mío. Al interpretarlo, al reinterpretarlo más que nada, lo estoy diciendo mío. Entonces, dice, lo que aprendí, te lo doy libremente. Y la mente que estaba en mí se regocija cuando eliges escucharla. Es bonito cuando alguien comparte y le entiende, y yo entiendo mejor lo que comparto. Y se expande de esa forma también. Eso es lo que dice el punto número 5. ¿Alguien que quiera continuar? ¿Quedó claro el punto número 5? Sí, Bueno, yo les comparto. sí. Aquí hay una parte, bueno, donde dice, se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo, con el ejemplo. Aquí a mí se me hace así. Digo, a veces quisiéramos, bueno, en mi caso, cuando yo empecé en el curso, quisiera meterle el curso a las personas así como que a golpes, ¿no? Que entre en tu cabezota, ¿no? Porque no les entra. Cuando yo llegué al curso, sobre todo con Daniel, peleaba yo mucho, 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 porque yo le decía, no lo platiques, a ver, muéstramelo, muéstramelo, porque nada más me lo platicas, pero yo no veo cambios, ¿no? Y yo siempre discutí con eso, ¿no? Entonces, cuando muere mi papá y yo me veo en la necesidad de aprender el curso, yo ya no quise enseñárselo a nadie. Porque dice, por eso enseñas con el ejemplo, porque ya no lo quieres demostrar a nadie, ya no quieres tener razón, ¿no? Ya simplemente quieres vivirlo. Y cuando lo vives, lo estás enseñando. Y de repente me di cuenta que me funcionaba y que a la vez otras personas aprendían de mí, porque de repente escuché palabras que yo había dicho en otras personas. Yo me acuerdo mucho de una palabra, de una frase que yo dije cuando mis hijos ya no estaban conmigo, cuando ellos se fueron, y yo decía, es que me siento, al principio decía, me siento muy mal porque mis hijos no están conmigo, y siento bien feo, de verdad fui la peor madre del mundo, ¿qué pasó, no? Pero cuando ellos se fueron y yo me quedé sola, ese día tuve una tranquilidad, una paz increíble, que lo único que pude decir fue, Dios dice que Él me hizo a imagen y semejanza de Él. Y no me creó a mí nada más, así que creó también a mis hijos y tengo toda la fe y toda la confianza de que ellos van a estar bien, porque los cuida su padre, que no nada más es el mío, es el de ella, ¿no? Y entonces en ese momento yo dije, ya, con eso me puedo sentir en paz, ¿no? Ya me pude sentir tranquila. Permítanme tantito. Perfecto. ¿Alguien más?
¿Alguien más que quiera platicarlos o continuamos con la lectura? ¿Qué opina Omar? ¿Continuamos o le dejamos así? Continuamos. Con la lectura, con el punto 6. Dice, el Espíritu Santo espía en todos nosotros, deshaciendo de esa manera, te libera de la carga que has impuesto a tu mente. Al seguir el Espíritu Santo se te conduce de regreso a Dios, que es donde corresponde estar. Mas, ¿cómo podrías entrar en el camino que conduce a Él, sino llevando a tu hermano contigo? Mi papel en la expresión no concluirá hasta que te unas a ellas y se ofrezca a otros. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonar a mí mismo, abandonar a Dios que me crió. Abandonas a Dios y te abandonas a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Tienes que aprender a verlos tal como son y entender que le pertenecen a Dios al igual que tú. ¿De qué mejor manera puedes tratar a tu hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Ahí viene el ejemplo que dio ahorita Aure, que se fueron sus hijos y dice, bueno, pues son hijos de Dios también. O sea, ellos son libres y pues van a estar bien. Esto es lo que está aquí. Por eso dice, el Espíritu Santo espía en todos nosotros, deshaciendo de esa manera la carga, te libera de la carga que me ha impuesto en la mente. Sí. El Espíritu Santo espía en todos nosotros, deshaciendo de esa manera toda la carga. Si no espiara, entonces la carga seguiría siendo pues muy fuerte. Así Espíritu Santo se me conduce de regreso a Dios, porque solamente de esa forma es como se regresa con la guía del Espíritu Santo, si no, no hay retorno, se seguiría en el mismo camino. Dice, se te conduce de regreso a Dios, que es donde corresponde estar. Mas, ¿cómo podría entrar de camino que conduce a Él si no llevo a mi hermano conmigo? Eso quiere decir que necesito llevar o sea, debo de buscar, al poder yo compartir, al poder explicarles quién es o cómo se expresa, cómo se experimenta. Entonces, si no puedo compartir eso, entonces me va a ser difícil en la guía del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es mi deber, no mi obligación, es mi deber compartir, entender y tratar de explicar a los demás para poder, ahora sí, para poder llevar conmigo, como dice aquí, a mi hermano, llevar conmigo a mi pareja, a mi hijo, a mi amigo, a mi hermano, a cualquier gente que quiera ir de retorno a Dios, que quiera comprender lo que es la verdad. Por eso dice, ¿cómo podría entrar en el camino que conduce a Él, sino llevando a mi hermano conmigo? O sea, debo de llevarlo, debo compartirlo. Es por eso que estamos en el curso, para poder compartir y llevar conmigo, pues, al compartirlo y tratar de explicar a alguien que vaya comprendiendo y yo ir afianzando esto y poder, es una forma de ir con el retorno a Dios y con la guía del Espíritu Santo. Mi papel en la expiación no continúa hasta que me una a ellas y se ofrezca a otros. Pues compartirlo. Lo que enseñes es lo que aprenderás. O sea, si yo no enseño lo que estoy aprendiendo, pues a fin de cuentas se me va a olvidar y no lo voy a aprender. Y la forma de aprenderlo pues, es compartirlo. Ese es como los maestros. El maestro aprende a sí mismo cuando comparte el conocimiento. De lo contrario, va a ser un as ilustrado nada más. Dice, nunca te dejaré desamparado ni te abandonaré, porque hacer eso sería abandonarme a mí mismo y abandonar a Dios que me creó. Dice, abandonas a Dios que te abandona a ti mismo cuando abandonas a cualquiera de tus hermanos. Por eso es que pues, hay que compartir para no abandonar a los hermanos. Tengo que aprender a verlos tal como son y entender que pertenecen a Dios de igual manera que yo. ¿De qué mejor manera puedo tratar a mi hermano que dándole a Dios lo que es de Dios? Sí, pero vas a hacer con sí.
tengo que hacer otra actividad ahorita. Ahí, compartan, por favor. Con todo gusto, Roma, no te preocupes. Claro que sí, Román. Bueno, aquí yo creo que ratifica en este párrafo lo que ya veníamos viendo, como si nos soltamos en el Espíritu Santo, se va a dar la reinterpretación y todo aquello que hemos cargado en la mente durante toda la vida por la programación que nos enseñaron, pues deja de tener sentido, porque ya vimos que es ilusorio y que es parte de lo que en este plano se maneja, más no en el plano del reino o en el plano del Espíritu Santo. Es como veo yo este párrafo. Bien, ¿opinan algo o continúo con el párrafo 7? Continuamos con el párrafo 7. Va, lo leo. La expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. El poder de la creación es, en su totalidad, no se puede expresar si una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre, ya que solo lo que es íntegro puede pensar íntegramente. Y al pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. Pues yo diría no es íntegro y no existe. Ya decíamos que todo lo que existe en mi mente desde el plano del ego, pues no existe, son más que ideas y cuestiones que traigo en la mente, pero que no existen, que yo me las imagino. Ahora, donde dice que una vez que has sanado, tienes el poder de sanar y tenemos que, dice, dedicarnos en primer lugar a curar. Como decías cuando entraste al curso, yo creo que involuntariamente, al ir perdonando, vamos curando. Y sin proponérnoslo, o sin decir, hoy voy a salir a curar al que se me atraviesa. No, simplemente en el día a día, practicando la expiación y practicando el perdón, en la medida que el ego no nos gana, inmediatamente por simple consecuencia, se va viendo y hay gente que lo va notando. Y además, no tanto para que lo vean o no, sino uno mismo está viendo cómo ya no me salgo de mi paz tan fácilmente. Y yo creo que eso es sanar y sanar a mi hermano. Es lo que puedo comentar. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿O continuamos? Yo, Aime. Gracias, Aurel. Mira, dice, la expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado, pero el poder de crear es de Dios. O sea, nosotros en la expiación, cuando nos unimos al Padre, cuando nos unimos al Espíritu Santo, cuando olvidamos que existe este mundo, porque eso es de expiar, es unificar y dejar de fragmentar, ¿no? Esa es la expiación. Cuando nosotros podemos estar con el Padre, dice,
A ver, la expiación te confiere el poder de una mente que ha sanado. Estamos sanados, dice, pero el poder de crear es de Dios. Nosotros no podemos sanar a nadie, o sea, podemos ayudar a curar, ¿no? Sí, dice que esa es la única idea que se asemeja a las a las de Dios o a las del Espíritu o a las del reino, el querer curar. Esa es una de las ideas que se asemejan a eso, ¿no? Pero nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Ya atrás nos había dicho, tiene que ser con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, por nuestra cuenta no. Entonces, por eso me dice, pero el poder de crear es de Dios. Nosotros no creamos, y menos solos. Es como cuando ves a una persona enferma y dices que se sane, que se sane, que se sane, que se sane, ¿no? No importa lo que suceda, ¿no? Como en la película de Macario, no sé si la han visto, en la de Macario, ¿no? Donde a la fuerza quería que se sanara la persona y volteaba la cabecera y volteaba la cabecera. Esa es una forma de querer crear nosotros que no tenemos. No podemos crear, nosotros no podemos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros lo único que podemos hacer es hacer algo por nuestra cuenta, es cambiar nuestra percepción, pero no podemos decidir qué pasa con los demás. Conmigo sí, porque obvio soy el tomador de decisiones en mi mente, ¿no? En la mía, pero no el tomador de decisiones en la mente de los demás. Entonces no puedo tomarme como atributo mío la creación. Lo único que puedo decir es, bueno, sí, soy co-creador, pero solamente cuando pienso con el Espíritu Santo, ¿no? Dice, por lo tanto, aquellos que han sido perdonados deben dedicarse en primer lugar a curar. Y no se refiere a que curemos, como les decía, como Macario, ¿no? Que se sane, que se sane. Nosotros curamos con nuestro ejemplo, lo que hace rato decía, ¿no? Creo que el ejemplo arrastra. Y ese ejemplo nosotros lo damos cuando dejamos de discutir. De verdad que hay personas en nuestro alrededor con las que hemos peleado tanto tiempo que de repente un día nos viene y nos dice algo y nosotros le hacemos, ah, está bien. Oye, pero te estoy diciendo, tienes razón, ¿no? Pero no se lo decimos con burla ni con sarcasmo, sino le decimos, sí, yo sé que tienes la razón. Cuando hacemos algo y lo reconocemos y le decimos, sí, está bien, la regué, ¿no? En ese momento nosotros estamos curando. Cuando le quitamos el peso a otro, de decir, es que por tu culpa me siento mal, por tu culpa estoy así, porque tú no me das, me siento inmerecedora, y estas cosas que, bueno, yo sarcástica sí digo, yo les digo, yo soy muy dada a la victimización, ¿no? Entonces yo sí lo digo. Entonces cuando dejo de decirlo, en ese momento libero a mi hermano y en ese momento lo curo. Curas con tu perdón, no curas sanando el cuerpo, curas la mente. Y dice, pues al haber aceptado la idea de la curación, deben compartirla para así conservarla. Cuando yo la comparto, la conservo, porque al momento que veo libre a mi hermano, me estoy viendo a mí misma libre. Dice, el poder de la creación en su totalidad no se puede expresar, ni una sola de las ideas de Dios se encuentra excluida del reino. La voluntad conjunta de la filiación es el único creador que puede crear como el Padre. Y aquí ya me habla de la unicidad o del Cristo. Recuerden que el Cristo dice que somos todos unidos. Y la filiación es lo mismo. Entonces, cuando hablamos del Cristo, hablamos de todos. Cuando hablamos de la filiación, hablamos de todos, sin excluir a nadie, ¿no? Y dice que entonces cuando estamos todos unidos, cuando todas nuestras mentes están unidas, es ahí en el único momento que podemos crear con nuestro Padre. Dice, ya que solo lo que es íntegro, o sea, todo lo que es unificado, puede pensar íntegramente. Y el pensamiento de Dios no le falta nada. Cualquier pensamiento que tenga que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. O sea, que no sea con todos, que no sea total, ¿no? Un pensamiento que tengo, por ejemplo, vamos a ponerlo, un pensamiento que yo tenga de que, ay, se sane mi hijo, se sane mi vecino, es lo que me sirve a mí y tal vez a alguien más.
a una persona más, pero no a todos. No se puede compartir por completo a todos. Pero les decía yo hace rato, esa idea de ¿quién quiere paz? Yo. ¿Quién quiere ser feliz? Yo. Esa sí se puede compartir, que es una de las más cercanas, ¿no? Y bueno, sería lo que podría yo compartir. ¿Quieren que les lea el párrafo 8? Sí. Sí, por favor. Ah, bien, va. Dice, ¿cómo es posible que tú que eres tan santo puedas sufrir? Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. Y no queda ni rastro de él salvo una bendición. He salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado, jamás. Los he purificado de los errores que ocultaban la luz y los he conservado para ti en su perfecta luminosidad. Otra vez. Para ti en su perfecta luminiscencia se encuentra más allá de la destrucción y la culpabilidad. Procedieron del Espíritu Santo en ti y sabemos que lo que Dios crea es eterno. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre vuestra. Pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. No podemos perder. Mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. Los pensamientos de Dios están contigo. ¿Quieren compartir algo o empiezo yo? Tú, Aure, por favor. Ok. Aquí me dice, ¿cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? Aquí me lo hace como pregunta, porque me está preguntando, ¿en serio crees que sufres? ¿No? Porque yo le diría, es que este mundo es un mundo de lágrimas, ¿no? Y de sufrimiento. Y él me pregunta, ¿cómo es posible que tú, que eres tan santo, puedas sufrir? O sea, ¿por qué no puedo sufrir? Y ya aquí me lo explica, dice, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él salvo una bendición. Y bueno, aquí viene a mi mente esa parte donde no recuerdo, ya tiene como 2 o 3 meses o más, que en una clase yo les decía, para mí, en ese momento sentía como que mi pasado me venía siguiendo, correteando y de repente me había alcanzado. Y de repente empezaba a sentir todos esos estragos de todo lo que yo había vivido, de todo lo que yo había hecho y creía que había llegado la consecuencia de mis actos, ¿no? Entonces, en ese momento, podría decirte que yo sentía que era el pago justo a lo que yo merecía, ¿no? Y aunque yo dijera es que yo no me lo merezco, mis pensamientos decían que sí, porque yo lo había estado esperando, ¿no? Ya se espera y si se espera es porque crees en él, ¿no? Entonces, aquí él me dice, es que tu pasado ya no existe. Todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. Entonces, ¿por qué sigues atesorando ese pasado, no? Y yo lo veo, siempre digo, es que antes era yo muy inocente y confiaba yo en la gente, ahora no, porque me han chingado y ya no creo en ellos, ¿no? Y entonces es lo mismo, estoy recordando el pasado, estoy yéndome al pasado y creyendo que hay alguien malvado, porque alguien malvado ya me hizo daño y en esta ocasión, pues me tengo que defender. Y él me dice que no, ya desapareció y no queda ni rastro,
de él salvo una bendición. Dice, lo único que hay es una bendición y yo creo que hay un castigo o su justo merecido, ¿no? Y no es cierto. Dice, has salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás. Y esta parte siempre la buscamos en el grupo de las pláticas presenciales, porque siempre esta frase siempre la tomamos en cuenta, porque dice, he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que hayas abrigado jamás. Dice, él lo guardó. O sea, él guardó eso que yo viví, eso bonito que yo viví, y si lo purificó, entonces yo ya no soy mala. Yo ya no estoy, podríamos decir, en pecado, ¿no? Yo soy la única que sigo creyendo que lo estoy. Y me dice, ya no pasa, no pasó. Y a veces creemos que cuando hacemos algo malo, también así como que va a llegar el castigo, va a llegar el juez y va a dictar sentencia y va a decir, a la horca, que le corten la cabeza, ¿no? Y aquí esa frase dice, no pasa nada. Tenemos que entender que ya no pasa nada. Lo único que Dios va a guardar son nuestras bondades. Y nosotros creemos que cuando lleguemos hasta donde está Dios, lo vamos a ver como siempre nos lo han platicado, en un trono, él todo vestido de blanco y dictando sentencia, tú al infierno, tú al infierno, tú al infierno, ¿no? Y dice, lo único que te puede decir, tú al cielo, tú al cielo, tú al cielo. Oye, pero yo hice, pero yo maté, pero yo violé, pero yo asesiné, o sea, y le puedo decir y él me va a decir, no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Si tú lo recuerdas, es un recuerdo tuyo y es un sueño, pero no fue cierto, ¿no? Y lo que a mí me confunde es que siempre creo en el castigo, nunca creo en el perdón. Y esta frase es la que siempre usamos cuando alguien se siente culpable y le decimos, Dios no guarda nada malo de ti, solamente guarda lo bueno. Y de hecho dice que purifica tus pensamientos, los purifica y te los regresa como amorosos, ¿no? ¿Y cómo es purificarlos? Es darles la percepción verdadera. Y en el grupo siempre tomamos un ejemplo así, que cuando nosotros somos niños y cuando somos jóvenes y cuando vamos creciendo, en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida dijimos, nuestros padres son injustos conmigo. Todos, no creo que haya excepciones, que por alguna cosa culpamos a nuestros padres, que dijimos, no me quiere, no me acepta tal como soy o no me entiende, ¿no? Cuando crecemos, cuando nosotros somos padres, nos damos cuenta que nuestros padres hacían lo mejor que podían con nosotros y que no lo estaban haciendo por malos. Y entonces en ese momento podemos así como hacer un retroceso, un retroceso de nuestra vida y decir gracias. Y de hecho, a mí me pasó, ¿no? Que ya cuando ya estaba yo más grande, yo dije, yo voy a educar a mis hijos como mi madre me educó a mí, porque yo le agradezco mucho la educación. Y entonces podríamos decir, y entonces todo lo que te quejaste a los 15 años, ¿no? Cuando te querías ir de la casa y decir, ya a la fregada, es más, ni siquiera quiero tu apellido ni tu sangre. Y entonces, ¿dónde está? Porque yo recuerdo que cuando murieron mis papás, yo decía, yo los voy a educar a mis hijos como ellos me educaron. O sea, y muchas veces he escuchado en muchos lugares que dicen, si yo volviera a nacer, vuelvo a escoger a los mismos padres como padres, porque son los mejores padres que pude haber tenido, ¿no? Me dieron lo mejor, ¿no? Y ahí es a donde vemos que sí se purifican esos pensamientos, porque él los toma ese odio, ese resentimiento, lo purifica y nos lo regresa y me dice, ¿ya viste que no era cierto? Y yo digo, ay, sí es cierto, tiene toda la razón. Sí eran amorosos, ¿no? Bueno, esa parte a mí me encanta, ¿no? Me encanta esa parte donde me dice eso, porque yo lo mezclo con eso, ¿no? Con el amor a nuestros padres. Y así como el amor a nuestros padres, yo creo que todas nuestras relaciones se las purifica y nos las vuelve santas. Y bueno, sería lo que tendría yo que compartir.
Gracias, Aure. Dice, puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo, ¿no? Esa frase está también muy bonita porque me llena de esa tranquilidad y de ese partir, no es de partir, de morir, de ese partir no habla, ¿no? Creo que aquí habla de ese, puedes elegir de otra manera, puedes comenzar a elegir de otra manera, ¿no? Entonces, aunado a lo que tú estabas comentando ahorita, pues creo que es eso, ¿no? No necesitamos enjuiciarnos nosotros, ¿sí? Sino más bien, si él ya no lo ha visto, porque él sabe que estamos en el sueño, ¿sí? Yo por qué lo tengo que ver, yo por qué me tengo que enjuiciar de esa manera, ¿no? Entonces, podemos comenzar a elegir con el Espíritu Santo. Y a continuación viene otra frase muy bonita, ¿no? Que dice, mi bendición va contigo para que le extiendas. Y ese extender es lo que ahorita acaba de comentar Aure, ¿no? A través del ejemplo. A través del ejemplo. Cuando tú, o cuando yo, perdón, empiezo a ver a mi hermano con ese amor, ¿sí? Con esa bendición que me ha dado el Padre, y lo veo de la misma manera bendiciéndolo, comprendiéndolo, aceptándolo, amándolo, ¿sí? Pues es la manera en que puedo extender, ¿sí? Extender, compartirla, conservarla, ¿sí? Para que sea siempre nuestra en toda la unidad, ¿sí? Y luego habla de, pongo la paz de Dios en tus manos, o sea, nos lo está comentando de muchas maneras, ¿no? Nos está arrullando, nos está apapachando, nos está consolando, nos está diciendo, te comprendo, tranquilo, no pasa nada. Sí, no pasa nada, elige, vuelve a elegir. Sí, ahí te doy la paz de Dios. Toma. Sí. Y dice, pongo la paz de Dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas. El corazón la puede conservar debido a su pureza y las manos la pueden ofrecer debido a su fuerza. Es decir, que con mi corazón y con mis manos, ¿sí? No dice, vas a ir con las manos a curar, ¿no? O con ese corazón tan bueno que tienes, pues ahora vas a curar porque eres buenito. No. Ahí nuevamente reitera que es con este corazón que tengo, con estas manos que tengo, ¿sí? A través del ejemplo. A través del ejemplo. Nuevamente nos está diciendo, sí, con tu corazón, con tus manos. Tú hazlo, ¿no? Perdona. Y luego dice, no podemos perder, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a dar. Por eso no puedo perder. Dice en otra parte, ¿no? Cuando doy, no pierdo. No me estoy quitando nada. Al contrario, me estoy dando, ¿no? Y dice, mi juicio es tan poderoso como la sabiduría. Este pedacito lo subrayé porque ese es el juicio, ¿no? El obtener la sabiduría. Decían, creo Daniel nos comentó, o tú, Aure, que para poder enjuiciar solo Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros no tenemos todo ese contexto, ¿no? Como para poder emitir un juicio. Entonces, ese contexto no embarca así como yo lo estoy comentando tan rústico, ¿no? Sino embarca el que yo sea sabia, ¿no? Y Dios es el único sabio. Entonces,
dice, mi juicio es tan poderoso como la sabiduría, ¿no? Entonces a mí me falta obtener esa sabiduría como para poder enjuiciar, ¿sí? Tener todo ese contexto en mí y efectivamente, ¿no? Es lo más difícil para mí, al igual que no sé quién, oí, pues sí, me victimizo, ¿no? Y me doy mis latigazos, todo. Entonces, porque pobrecita de mí, ¿no? Me hicieron. Y pues Somos dos. ajá, sí, ya sabes que eres mi réplica o yo la tuya. Dice, ¿no? Entonces aquí habla, mi juicio es tan poderoso como la sabiduría de Dios en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia. Pues sí, él es el ejemplo vivo, ¿no? Y dice, sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos. O sea, nuevamente nos está diciendo, ustedes son mis hijos benditos, tú eres mi hija, bien amada y bendecida, ¿no? Si yo te veo así, ¿por qué no tú no te ves así? ¿No? Por eso hace un momento preguntaba, ¿sí? ¿De verdad sufres tanto? ¿No? Pregunta, ¿en serio? ¿Dónde está? No entiendo, ¿no? Y dice, en cuyo corazón y manos radica nuestra existencia, porque en él existimos, en él somos, ¿sí? Porque en el sueño no soy y no existo, ¿no? Pero en él sí. Aunque me pellizque y me duela, no existo. Y luego dice, sus sosegadas criaturas son sus hijos benditos, los pensamientos de Dios están contigo, ¿no? Y Y yo ya creo que también, ahí cuando dice los pensamientos de Dios están contigo, es todos tus hermanos están a tu lado para ayudarte. así es, porque somos un pensamiento de Dios, Sí. ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es lo que yo también les puedo compartir. ¿A alguien le gustaría compartir algo? Está bien. Todo está dicho. Bueno, pues entonces, Bueno, córtale, Jackie. good. Gracias.